Cero. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Emerson Escobedo. El motivo de que nos convoca, esta es una presentación de mi libro que recién he publicado. El libro es Causachum Puma. Les muestro aquí para que lo vean, yo tengo un ejemplar impreso. Causachum Puma para mí significa mi primera obra literaria escrita fuera del país. Yo soy peruano, pero escribí esto en Minneapolis, lugar de donde estoy transmitiendo hoy día. Y nos acompañan para esta presentación dos amigos míos. Ellos también son escritores, ambos abogados, y ellos fueron parte del inicio de la obra, ¿no? A ellos mandé mi manuscrito y me ayudaron con algunas sugerencias para poder mejorar, ¿no? Uno de ellos lo tiene en pantalla: Percibiches Salvatierra, eres escritor, abogado, comunicador social, ahora mismo es analista político y director de Libertad Bajo Palabra, que es un programa que sale en Radio Miraflores 2 veces por semana, por las noches, creo que es jueves y domingo. También ha escrito libros de poesía como Metafísica del Precipicio 2015 y En los ojos del Menfijo 2016. Actualmente, Percy me cuenta que está recopilando todos sus artículos políticos, que lo va a publicar pronto. Gracias, Percy, por estar acá. El siguiente de mis invitados es José Alexis Villanueva, también es escritor y abogado, como les dije, y él es autor de la saga épica espacial Orbella. Tiene 2 libros: El origen de una alianza, que es el primero, y el segundo, Devastación de 2 mundos. Y también él está preparando su tercer libro, que va a ser publicado bajo el nombre de Tupac, el soberano del Pacífico, y creo que ya lo tiene en imprenta, no sé, ojalá que nos cuente después. Bueno, y yo que soy autor de Causachum Puma, ¿no? Me gustaría darle la palabra a Pepe para que nos diga sus impresiones del libro. Pepe. Sí. Buenos días, Emerson. Buenos días, Percy. Bueno, en primer lugar, Emerson, quiero felicitarte por tu primera novela, Causachum Puma. La verdad que nosotros nos conocemos pues, de la época universitaria. Yo conozco tu gran interés, ¿no? Desde la época universitaria por la lectura, por la literatura. Bueno, cuando uno escribe un libro, cuando uno llega a publicar un libro, pues yo creo que son la suma de muchos sucesos, ¿no? Que nos pasan en la vida, ¿no? Muchas experiencias. Yo creo que el momento en que uno escribe un libro y lo publica es porque antes ha habido una serie de eventos, de experiencias que han hecho posible ese logro, ¿no? Yo creo que en tu caso, Emerson, pues es tu experiencia como abogado, tu padre que es policía, que ha tenido esa experiencia con el terrorismo, ¿no? Ese flagelo de nuestra sociedad que la verdad que generó muchas pérdidas humanas en los 70, en los 80 y principios de los 90, ¿no? Entonces, yo quiero felicitarte y desearte todos los éxitos en esta nueva etapa. Y la verdad que el libro me parece un libro muy interesante, un libro con una narrativa muy encantadora, que te sumerge en ese conjunto, en esos hechos, ¿no? Tan violentos que sucedieron en el pueblo La Esperanza, ¿no? Donde tenemos a los protagonistas, a Gustavo y a Liz, ¿no? Que son dos personajes, los personajes centrales de la novela, ¿no? Y te das cuenta, pues, que en toda lucha armada, en todo conflicto en un país, pues, la población civil siempre es la más perjudicada, ¿no? Y lamentablemente en el Perú los hechos lamentables y los asesinatos no solamente vinieron del terrorismo, ¿no? También del ejército, ¿no? La verdad que Emerson, te deseo todos los éxitos y es una novela que la recomiendo a todo el mundo. Es una novela que te capta y son pocas las novelas que actualmente se han escrito respecto a este género, ¿no? Bueno, últimamente yo sé que hay películas que se han filmado respecto a este género, ¿no? Pero las novelas son muy pocas, ¿no? Y la verdad que espero que sea una de las tantas novelas de este tipo que escribas y que, amigo, te deparo todos los éxitos, ¿no?
Gracias, Pepe, gracias por sus palabras. A continuación, Percy, tus impresiones acerca del libro y que nos puedes compartir. Adelante. Sí, con mucho gusto. En primer lugar, buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, como lo has comentado, hemos tenido la suerte, el privilegio que tú nos has confiado el manuscrito de este primer documento que expones a la luz pública. Entonces, junto con Villanueva, de alguna forma hemos tenido una participación, por eso que nos hace sentir muy cómodos estar en este momento que estás presentando tu libro. Ahora, la literatura pues está llena siempre de misterios, ¿no? Porque nosotros, además de que conocemos el contenido del libro, conocemos inclusive el proceso del mismo. Entonces me da la onda de contar una anécdota que Dostoyevsky escribía algunos de sus volúmenes, ahora no me acuerdo bien si era Crimen y Castigo u otro documento así, pero que él tenía como propósito que sea un manifiesto contra el alcoholismo. Y empezó a escribir un manifiesto contra el alcoholismo. Y le salió el tipo de novelas que él hacía, ¿no? Entonces, la idea era que tú conversaras primero, pero bueno, ya estamos improvisando también un poco, es como un jamming, ¿no? Pero Ya, la onda que tú le empezaste a describir un cuento a tu hijo ya. y luego esa historia que era para niños, por los flujos internos y que lo conversamos el otro día en el programa, ¿no? Estas fuerzas interiores que tiene el artista, el escritor, salió otra cosa, que no tiene nada que ver con una literatura para niños, aunque dentro del simbolismo que tiene la novela aparece en determinado momento la figura de la niñez, ¿no? De la inocencia en la pequeña Liz, que le da de alguna forma una suerte de redención al personaje del guardia civil, que se veía pues sometido a una suerte de un infierno personal en esta guerra contra el terror, ¿no? Ya no solo contra el terrorismo, sino el terror mismo que se vería sobre él y por una serie de desviaciones que mucho tiene que ver quizás con tu manera de entender la literatura o de entender la realidad, ¿no? Que indudablemente no tiene nada que ver con tu ejercicio como abogado, que es más frontal, como la de todos los abogados que, digamos, podemos decirlo que tenemos un buen desempeño profesional, porque el rumbo de la literatura, casi como el de la psicología, corre por su propio carril, ¿no? Entonces surgen fuerzas ocultas, imprevistas, a veces hasta por el mismo autor, porque siguiendo esta línea, el protagonista estaba investigando un crimen, ¿no? Hubo un Ya, crimen, hubo un descabezado, y arranca el crimen y aparece la otra fuerza, ¿no? De terror correcto. que va a asolar el pueblo, y era absolutamente un imprevisto. Entonces, es un documento que está lleno de este tipo de elementos que lo hace muy agradable para sostener una lectura una tarde, ¿no? O una noche, uno sí tranquilo y lo lees y te va a entretener bastante, ¿no? Sé que tienes la predisposición de realizar obras que continúen esta historia, hacer una especie de saga, Gracias. Cierto. que casualmente también se palma con los propósitos narrativos de Villanueva, ¿no? Ustedes Sí. trabajan prácticamente a nivel de sagas, no sé si por su afición a las novelas decimonónicas que, tipo Balzac, o por tanto estamos en un mundo que en los últimos años ha visto determinado por la existencia de cualquier cantidad de series, ¿no? Televisivas, ahora con Netflix ni hablar. Inclusive veo potenciales cinematográficos Claro. en la propuesta tuya, tanto en la tuya como la de Alexis, ¿no? Que me parece que tienen una causa común, no sé si porque hayan estado juntos en la universidad, pero me parece que hasta podríamos estar hablando en este momento sin ninguna ganas mía de tirarles la onda, pero digamos es lo que aprecio, se puede instaurar una nueva escuela narrativa, por lo menos en el ámbito del espacio cultural de Trujillo, ¿no? Ahora, que yo le digo el espacio cultural de Trujillo, pero que es el espacio cultural del Departamento de la Libertad. Pero yo prefiero decir Trujillo, pese a que estoy en contra de las centralizaciones capitalinas, ¿no? Ya, De oye, diferentes yo ciudades, olvidé, sino por ese tema, ¿no? A ver, yo, dinos, Emerson. yo olvidé decir que los tres escritores que ven aquí somos del norte del país, de Trujillo específicamente, y fuimos a la misma universidad y nos graduamos del mismo programa.
Y quisiera retomar lo que tú dijiste sobre la obra. Cuando yo escribí, lo vuelvo a decir, pero gracias por tenerlo en cuenta, estimado Percy. Cuando yo escribí esta obra, yo sí estaba intencionalmente, quería escribirla para mi hijo Elliot, ¿no? Que él ahora tiene 5 años de edad y su lengua materna es el inglés. Y yo quería escribir historias para él, para que cuando él lea el idioma de Cervantes, tenga un documento presente de que su padre estuvo con él en el proceso. Y yo estaba aprendiendo inglés con él también, entonces yo quería que a la edad de 6 7 años, no sé cuándo va a poder leer en español, le presente este tipo de literatura infantil, pero como tú dices, esas historias fueron contadas por mi padre, para mí, y yo a su vez quería transmitirlo a mi hijo Elliot, en español obviamente, pero por la barrera del idioma, bueno, hice un proyecto a largo plazo para él. Y bueno, y vi en el transcurso de la escritura, de la concepción de la obra, vi que tenía un material abundante para explorar y para explotar. Entonces, como tenía en mente a mi hijo Elliot, no quería dejar pasar la oportunidad de introducir a, a la niñez, a la inocencia, ¿no? Entonces yo lo hice inconscientemente, pero después ya cuando releí los textos, yo dije, pero este es dickensiano, y yo me acuerdo, una de las primeras novelas que leí de Dickens fue Hard Times, Tiempos Difíciles, donde supuestamente pasa la primera huelga literaria, digamos, que fue ya en esa factoría, ¿no? Que describe Dickens, y estaba ahondando un poco más y leí que Dickens era el moderno narrador de los nuevos infiernos del hombre moderno, ¿no? La penitenciaría, la escuela con el rigor, y hay niños ahí, siempre hay niños. Oliver Twist es un héroe infantil, prácticamente. Entonces, la figura del niño como que afea más la figura del adulto, ¿no? Lo afean y hace crecer, ¿no? La inocencia del niño. No digo que soy Dickens, pero más o menos esa es la onda que pasa en Cazador Chupuma cuando Gustavo Díaz, que fue destacado para, para, para pelear contra el subversivo, pero tuvo un asunto doméstico que su amor a cumplir la ley, ¿no? A hacer justicia, lo llevó a investigar otros caminos. Y bueno, y el terrorismo se le pegó enfrente y él tuvo que hacer uso de su mismo instinto al deber, ¿no? Y bueno, eso me faltó apuntar en el comienzo, gracias Percy. Y bueno, la imagen del niño no solamente era para mi hijo Helio, sino también en la novela Liz, también como que resplandece ahí en medio de toda la exagerada violencia, ¿no? En la novela tiene vida propia y es independiente de los móviles. Es, digamos, lo primero que se aprende en literatura, ¿no? O sea, los móviles que tiene el escritor muchas veces no tienen por qué representarse fidedignamente con los resultados de lo que él acaba proponiendo, ¿no? Que es lo que yo estaba contando acerca de Dostoyevsky y su propósito inicial. Uno no sabe, uno dice, vamos a escribir por tal cosa, y pocas veces, y sobre todo en el ámbito narrativo, se acaba determinando tal cual el autor lo ha prescrito, porque aparecen un montón de fuerzas que escapan a la razón, ¿no? Y escapan a la razón. Entonces, en literatura también hay otros dos caminos, ¿no? Tienes la onda de los libros que son como bestsellers o que pueden hacerse inclusive eh, cinematográficamente algunas adaptaciones, y tiene libros más complicados y más reacios a someterse a una forma que no sea la que ellos mismos han interpuesto, ¿no? Ahora, hay también el escenario en el que uno puede identificarse con una obra y tiene un valor, ¿no? Que es lo que suele pasar. Pero hay otras obras que te abren caminos que nunca los viste hasta que llegó esa obra, ¿no? Entonces hay varias formas de abrirse un espacio en la literatura, y como siempre es el tiempo el que va a descifrar y determinar cuál va a ser la varilla, pues, de los textos que nosotros presentamos, ¿no? Imagínate, del tiempo de Vallejo nada más, de los años 20 a la fecha, pasado un siglo, ¿cuántos escritores han desaparecido
del imaginario cultural, algunos con pleno derecho, en buena hora que se han desaparecido, otros de mala forma, ¿no? Indebidamente, porque han tenido grandes talentos y grandes propuestas, pero en la literatura, como en todo, en la vida y en la sociedad, mucho depende también de las relaciones públicas, hasta de los lobbies que se pueden hacer, ¿no? Si ahorita hay un montón de tipejos que aparecen como si fueran grandes escritores, porque tienen 2, 3 contactos, y es una farsa. Y son obras que no se van a leer de aquí a pasado mañana. Pero como decía, ¿no? Eso al final solamente lo va a poder determinar el tiempo y lo que cabe augurar y esperar es que tu libro pueda sostenerse, ¿no? En el curso de los años venideros y que la gente llegue a leerlo. Por eso habría que exhortar a los que están expectando esta presentación, a los amigos, de que participen también, porque una literatura que no está, digamos, expuesta a las grandes empresas de comercialización y de edición de volúmenes, ¿no?, impresos, necesita del estímulo. Esto es prácticamente una labor autogestionaria de Emerson. Entonces, los amigos, digamos, la gente que está interesada en la literatura, al menos en el ámbito de la libertad, o en otras zonas del Perú y del mundo, deben apostar, y por lo pronto lo tienes ahora el documento en Amazon, ¿no? Entonces, Sí. deberían ir matriculándose, como se dice en Perú, y ver qué cosa y qué experiencia les depara el documento, ¿no? Y hacer que esto se expanda, ¿no? Hacer voz populi. Sí, bueno, es como tú dices, es casi un esfuerzo personal, ¿no? Yo no tengo experiencia de editoriales ni nada, pero yo confío mucho Mejor. en la historia, en el trabajo que he podido hacer y en las opiniones que he recibido, ¿no? Y espero que el público en general, bueno, nos apoye de alguna manera adquiriendo un ejemplar y leyendo, y también con una crítica, porque ah, la obra que yo propongo también, yo tenía, si tiene algún fin ético para mí, es que al final de la obra el lector se, digamos, se plantea a sí mismo cuál es la función que él está realizando, ¿no? O cuál es la función que él le tocó realizar en aquel momento, ¿no? Y confrontar a sí mismo, ¿no? Confrontarse a través de los personajes como Liz o como el Guardia Civil, ¿no? Yo no pretendo mandar un mensaje moralizador a favor de las Fuerzas Armadas o a favor de gobierno, desde un punto de vista gubernamental, ¿no? Yo propongo ahí dos seres humanos, un adulto y un niño, que se encuentran frente a la vorágine terrorista y ambos actúan de acuerdo a su instinto, ¿no? Que es de conservación. Entonces, ambos buscan un camino hacia la libertad, ¿no? Con sus propios intereses, pero es un drama humano. Yo no diría que es un drama campesino, es un drama humano. Y entonces, en ese sentido, yo, si logro provocar ese tipo de reacción en el lector, yo estaría completamente satisfecho, de verdad, con el trabajo que he hecho. No, no sé si nos puede dar alguna opinión ahí, Alexis, que está ahí. Atento lo veo siguiendo la transmisión. Bueno, en tu novela, Emerson, yo puedo rescatar, sí, en tu novela, yo puedo rescatar tres conceptos, ¿no?, muy interesantes. ¿Se fue el internet? ¿Está bien ya? Sí. No se te ve, pero se te escucha, ¿Está sigue. bien? Sí, sí, puedes seguir, Sigue, bueno. adelante. No, Sí, ya ok, te vi, ya. ya te vi. Ya, Dale. sí. En tu novela, Emerson, yo puedo rescatar tres conceptos, ¿no? Que me parecen muy interesantes, ¿no? Por un lado, tanto las Fuerzas Armadas como el terrorismo, los terroristas, yo los veo como algo que ya está muerto, ¿no? Como algo que el status quo, o sea, lo que no tiene solución, algo que no tienen una pizca de esperanza, una pizca de un nuevo futuro. A Gustavo, yo lo veo como que la persona que representa el conflicto,
la lucha interna, que busca una esperanza pero no la encuentra, ¿no? Y a Liz, pues, Liz representa la esperanza en tu novela, ¿no? La esperanza en algo nuevo, en una nueva sociedad, en la solución, en algo que pueda ser la solución a todo este conflicto, ¿no? En tu novela. La verdad que es una novela que cautiva y aparte, como dice Percy, es entretenida, ¿no? Actualmente, pues hay muchas novelas que tienen mucho relleno, ¿no? Solamente para tener muchas páginas, para, no sé, pues una forma de marketing en la venta, pero las novelas yo pienso que actualmente deben ser, o sea, deben ir al grano, deben ir a la idea principal, ¿no? Deben captar al lector con cada página, con cada párrafo que lea, ¿no? Y tu novela hace eso, ¿no? La verdad que capta la atención del lector desde un inicio hasta el final, ¿no? Y sobre todo que tiene sus momentos, pues, inesperados, ¿no? Que son importantes en este tipo de novelas, ¿no? Yo no sé, mira, en este nuevo proyecto que yo tengo, que es Tupac, El Soberano del Pacífico, que Percy me está apoyando también con la edición, y esperemos que en abril esté listo para su venta física. Yo, así como tú, trato de enaltezar, o sea, de poner en la palestra, pues, a nuestra, a nuestra sociedad, ¿no? A nuestra sociedad, a nuestra verdadera comunidad, ¿no? En el Perú. No sé si podría llamarse como un nuevo indigenismo, ¿no? Tratar de recoger o sea, las historias, tal vez, los ejemplos, la vida que lleva el campesino, la vida que lleva nuestra, los incas, nuestra verdadera identidad nacional, ¿no? Que representan esta clase de personas, ¿no? Interesante lo que dice Pepe, porque yo no lo había pensado, no había pensado una lectura de esa manera. Eso es bonito cuando tienes el punto de vista de otros lectores, ¿no? Y Pepe dijo que podría ser una nueva vertiente del indigenismo, pero yo no lo veo así, yo no lo veo así ya por, o sea, como la corriente que sigue el indigenismo, no la creo así, yo creo que eso, en realidad, pues, es un realismo, ¿no? Es un realismo, es un drama humano que ha pasado en Perú y que no lo hemos superado nosotros como peruanos, ¿no? Eso es otro, es un tema totalmente eh, abierto, el tema del terrorismo, el indigenismo, o como decía Scorza, ¿no? El problema del planeta indio, ¿no? Que no tenemos noticias de él porque los indios no hablan y los medios no hablan, no transmiten noticias de ellos. Entonces, pero ahora ya en el 2021 yo no creo que estemos desarrollando un indigenismo así per se, pero sí una especie de realismo, creo yo. Y Me parece que lo que pasa, Villanueva tiene la idea y que de alguna manera yo la comparto, porque o sea, es una narrativa que tiene un contenido social, tiene un trasfondo social e inclusive está abordando, digamos, el tema de mayor impacto en el curso de las últimas décadas para nuestro país y que nosotros mismos, ¿no? O sea, la gente que nació de los años 80 en adelante, se les llamaba hijos de la guerra y casi no hay, eh, digamos, una interiorización general de lo que ha significado este periodo de la lucha contra el terrorismo. Inclusive ahora vemos cómo los muertos pesan y tienen un significado y un valor diferente respecto de la lucha que se está encabezando en un momento específico. Por ejemplo, los que murieron en las protestas contra Merino eran héroes para una gran muchedumbre que, bueno, están enajenados, ¿no? Y luego, los que murieron cuando el paro agrario no recibieron el mismo tipo de puesta en valor. oiga, No participaron de las exposiciones en el lugar de la memoria, por ejemplo. Y se olvida que siempre que hay protestas, siempre hay muertos. Kuczynski, cuando hubo paro agrario en su momento, también hubo 2, 3 muertos. Y esos muertos no le importan a la mayoría de los peruanos. Y a los dueños de las empresas agroindustriales, los muertos que se suceden por las protestas no les importan, porque no nos vemos como iguales. Ahí está el tema de que es pendiente establecer una identidad nacional que puede ser hasta una ficción o un elemento funcional al gobierno o a la administración del país,
pero que nos hace falta para tener cohesión. Claro que hay pluralidad de identidades, hay todo un montón de estudios sociológicos, los diferentes tipos de etnias y hasta naciones que pueden conformar al Perú, pero no tenemos una idea que vertebre las diferencias y nos dé una amalgama de lo que se puede llamar peruanidad. O Entonces, nación, ¿no? digamos que por ese lado podría, efectivamente, entonces por ese lado Una se pueden nación. hacer muchas reflexiones y de alguna manera tu libro también se ve inmerso en esas posibilidades, ¿no? Otra cosa que me gustaría llamar la atención, Liz, que es la niña protagonista, ¿no? Junto con el guardia civil, bueno, aparte que es una niña, es mujer, y Ya, pasa, no quisiera yo spoilear, como se dice ahora, ¿no? Porque a mí no me interesa, si yo veo todos los spoilers de una novela, de una serie, igual la veo porque voy a la forma, ¿no? Pero digamos, en el plano anecdótico, esta niña pasa por momentos muy duros, terribles, en el curso de esta propuesta narrativa tuya, pero sin embargo ella nunca se da por vencida. Me hacía acordar al personaje de Elena Groove en Luz de Agosto, ¿no? En Faulkner, Faulkner, que ya. también estaba en un medio más o menos infernal, le pasaba de todo, pero esa mujer iba persiguiendo al que era el padre de su hijo, ¿no? Eh, Inclusive la quieren violar, etcétera, pero ella seguía adelante y como si nada. Entonces, esta niña tiene un poco de esa materia, ¿no? Que pese a las adversidades, ella haya un espacio para persistir en su búsqueda, que inicialmente estaba buscando a su madre. Pasó lo que pasó, etcétera, No. y luego ya buscaba su propia supervivencia, ¿no? Entonces, hay un montón de detalles ya cuando lleguen estudiosos a revisar ¿no? exhaustivamente el texto y en el caso que se llegue a concretar la saga que estabas proponiendo en el inicio de esta conversación, habría mucho que desmadejar y que problematizar, ¿no? Porque este tema está para largo, pues sí. Entonces, vamos a ver qué sucede en el curso de este Sí. tiempo venidero, ¿no? El terrorismo es una herida abierta aún por los peruanos que no lo hemos podido cerrar. En todo caso, el libro Casado Chumpuma sería como una forma de aproximarse a ver el problema y tratar de sanar, de reconciliar, porque el tema de la reconciliación se está trabajando todavía, pero hay esfuerzos, hay algunos esfuerzos del gobierno, pero no son suficientes. Bueno, esta obra para mí es un grano de arena para contribuir con la reconciliación del país respecto al terrorismo y casi sus 70.000 muertos que parece que la mayoría de peruanos han olvidado, ¿no? No lo han sentido. Yo veo eso permanentemente, lo he criticado en mis ensayos, etcétera, en mis reflexiones sobre el Perú. No nos importamos entre peruanos, no solamente por la cuestión de las clases sociales o las diferencias de la piel y todo lo demás, que tanto racismo que hay, sino que hay una inconsciencia generalizada brutal y por eso que tenemos esta calidad, por ejemplo, de candidatos para el proceso de abril, que es yo creo el punto más bajo de las propuestas y de la oferta electoral que hemos tenido nunca, ¿no? Y la gente, en nada, hay que buscar que la sociedad peruana despierte, cobre conciencia de los procesos que ha atravesado en los últimos tiempos, todos los fallos que se han dado en nuestra historia en estos 2 siglos de una supuesta independencia que en realidad es una de las grandes mentiras y de las grandes vejaciones que se ha dado no solo a la mentalidad de la gente, sino a su dignidad y que lo peor, como decía hace unos instantes, no nos hemos constituido como una nación plena, orgánica, que nos dé la empatía para sentir y sufrir los padecimientos de los otros. Entonces, creo que hay que hacer obra también en ese sentido y Yo, propuestas como la tuya y también como la de Villanueva, indudablemente que coadyuvan a este propósito mayúsculo que es establecer una nación peruana bien constituida, ¿no? ya, ese Claro, es un, dime, dale. es importante lo que dice Percy, ¿no? En tu novela yo pienso que, o sea, aparte de una novela, es una forma o sea, de darle a la población
una manera de identificarse con los problemas que tuvo esta población, ¿no? Muy afectada en el Perú, ¿no? Obviamente en la sierra, ¿no? La verdad que es que la población no solamente se identifica con la costa, con lo urbano, o sea, con el día a día, sino también con la gente que ha sufrido en la sierra, en la selva, estas peripecias, ¿no? Mi novela también, ¿no? Ambientada en la época de los incas, lo que yo quiero es también que la población pues se identifique con la cultura inca, ¿no? Que se sienta orgullosa, ¿no? O sea, en nuestro Perú la gente lamentablemente no se siente orgullosa con nuestras raíces, y ese es un gran problema, ¿no? Y yo pienso que tu novela trata también de que la gente se identifique con la gente que ha sufrido estos años de terror, ¿no? En el Perú. Yo siempre tengo una frase cuando hablo de estos temas con la gente aquí en Minneapolis. Digo que el Perú se fundó en 1821 o lo que sea, hay una fundación del Estado peruano, pero la peruanidad se sigue fundando, porque Sí, no encontramos algo claro que nos identifique como peruanos, ¿no? Nos identifica un ceviche, por ejemplo. Para un ceviche todos estamos ahí, sacamos pecho, ¿no? Lo compartimos, un partido de fútbol lo podemos compartir, pero la educación nosotros no compartimos. La educación no es de calidad para todos. Ahí no somos peruanos, somos peruanos, como dice el expresidente Alan García, ¿no? De primera, segunda, tercera claro. categoría. No, y así no construimos nada, así no construimos nada. Entonces, es un tema también pero me alegra que por raíz del libro Cazador Puma estemos debatiendo estos temas que me parece importante no callar, me parece importante alzar la voz, criticar al gobierno, porque creo que en ese sentido no está haciendo un buen papel, ¿no? Bueno, ya me toca despedir esta presentación. Ha sido muy grato tenerlos ustedes como interlocutores. Otra vez es la presentación del libro Casacho Puma, que he escrito con mucho cariño. Espero que lo adquieran y lo puedan compartir con otras personas. Gracias a mis amigos Percy y José Alexis, más conocido como Pepe, por tomarse un tiempo para poder dialogar conmigo. Ha sido muy fructífera esta conversación y espero que le guste a todos los lectores. Con ustedes nos vemos hasta la próxima. Perfecto, buenas tardes, un gusto. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.